Bien, comencemos con la pregunta número 1. Dice que una familia asiste a un recreo campestre, el precio de cada entrada de cada persona es de 5 soles. Si ingresaron 2 padres, 3 madres, un tío, 4 hijos, 2 hijas, 4 hermanos, una hermana, un abuelo, 2 abuelas, 2 nietos, una nieta, 2 esposas, 2 esposos, una nuera y un yerno, ¿cuánto se gasta como mínimo en dicho recreo? Bien, como les había comentado, este tema correspondiente a lazos familiares, ¿no? Dentro de estos ejercicios existen 2 tipos de problemas. El primero de ellos son los tipos de ejercicios como el que acabamos de leer, ¿no? Es decir, cuando te piden aquí mínima cantidad, ¿no? Justo acá nos dice cuánto se gasta como mínimo. Pero como el precio de cada persona es de 5 soles, entonces para poder gastar lo mínimo, la cantidad de personas deben de estar ahí lo mínimo posible, ¿no? Que cumplan con estas condiciones. Entonces, ¿cómo se minimiza? Ya, en este caso, para minimizar, a cada uno de los integrantes que vamos colocando debemos de darle la mayor denominación posible. Es decir, un solo integrante puede ser padre, puede ser hijo, puede ser tío, si en caso nos hablan, y así sucesivamente. Bien, lo otro es siempre buscar también algunos elementos o algunos de estos personajes que me den, pues, ¿no? Una buena referencia para poder completar. Como por ejemplo, acá una buena referencia me va a dar este hecho, del hecho de que aparezcan abuelos y abuelas. Entonces, si aparecen abuelos y abuelas, eso ya me está indicando que debe de haber por lo menos 3 generaciones, ¿no? Entonces, la generación de los abuelos, acá van a estar esto de los padres, y acá estarán los hijos de esto, y por lo tanto los nietos de estos de aquí, ¿sí? Entonces, eso de ahí es lo que nos va a ayudar. Y lo otro sería también, siempre en lo posible, tratar de ponerse en un caso natural, ¿no? Entonces, como acá dice que aparecen un abuelo y 2 abuelas, bueno, entonces esos deberían de ir acá. Creo que lo más natural, dado que aparecen padres y madres, sería así. Consideramos acá a una abuela, consideramos por este lado a un abuelo y por acá la otra abuela. Y como les había dicho, lo más natural sería que estos 2 se encuentren casados. Bien, entonces, si estos van a ser abuelos y abuelas, fíjense más abajo que están apareciendo ¿quién? Aparece una nuera, aparece un yerno. Entonces, como aparece una nuera y está apareciendo ahí un yerno, bueno, esos de ahí pueden ser a partir de estos de acá, ¿no? Por ejemplo, ella de acá puede tener un hijo o una hija y también un hijo o una hija. Pero si tiene una hija y tiene un hijo, si estos se casan, ellos van a llegar a ser pues la nuera de estos y el yerno de estos, ¿no? Entonces creo que hasta ahí podríamos ir colocando de esa manera, ¿no? Entonces podríamos considerar que tiene acá una hija y de acá va a tener un hijo, ¿no? Y como habíamos indicado, estos si se casan, entonces van a llegar a ser ¿qué cosa? Ellos llegarían a ser pues la nuera de ellos y el yerno de estos. Bien, entonces ahora sí, vamos a ir colocando al resto de los integrantes. A ver, dice, debe de haber 2 padres. ¿Y ya están los 2 padres? Bueno, sí, ¿no? De aquí va a ser padre de él y va a ser padre de esta generación de acá abajo. Ya están los 2 padres. 3 madres. Justo ahí están las 3 madres. ¿Ve? Esta madre de acá, esta madre de esta generación y esta madre de él. Ahí están las 3 madres. Entonces ya están los 2 padres y ya están las 3 madres. Debe de estar un tío. Un tío. Bueno, un tío, o a ver, ¿dónde podríamos considerar a un tío? Bueno, creo que podríamos considerar que acá tengan pues un hermano, ¿no? O bien de repente de acá tenga un hermano, o bien de acá tenga un hermano, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí que se encuentre pues el hermano. Entonces va a llegar a ser tío de los hijos de esta familia. Entonces ya está, debe de estar el tío. Deben de estar 4 hijos. ¿Estarán los 4 hijos? Bueno, como están 4 hijos, fíjense que acá hay 2 hijos de ellos. Faltan otros 2 hijos. Entonces, como faltan 2 hijos, aquí hay que considerar a esos 2 que faltan, pues, ¿no? Entonces, por acá va a estar un hijo y ahí está el otro hijo. Van 2 hijos. Ya están entonces los 4 hijos, ¿no? Bien, 4 hijos. ¿Qué más? 2 hijas. ¿Estarán las 2 hijas? Bueno, esta de acá es hija de ella. Entonces, ya está una hija. Y, bueno, por acá, como falta otra hija más, podríamos considerar acá. Y así estaríamos considerando a 2 hijas. ¿Qué más? Después dice 4 hermanos. ¿Estarán los 4 hermanos? Bueno, sí. Este es hermano de él, este es hermano de él. Acá hay un hermano, 2 hermanos. Este hermano de él,
3 hermanos, 4 hermanos. Bien, entonces ahí están los 4 hermanos. Una hermana, justo este de acá es la hermana, ahí está. Luego un abuelo, bueno, ya está, ¿no? Este es el único abuelo de ellos, un abuelo. 2 abuelas, ahí está, abuela de ellos. Esta también abuela de ellos, 2 abuelas. 2 nietos, efectivamente, estos son los únicos nietos de ellos, 2 nietos. Una nieta, ahí también tenemos esta nieta que aparece acá. Luego 2 esposas, bueno, ahí está. Esta es esposa de él, esta es esposa de él, 2 esposas. 2 esposos, ahí está, este esposo de ella y este esposo de ella, ya están los 2 esposos. Una nuera, bueno, acá está, ella es la nuera de ellos 2. Un yerno, ahí está, este de aquí es el yerno de ella. Ya está. Entonces fíjense que hemos tratado de dar la mayor denominación posible a cada uno de ellos. Como estamos tratando de dar la mayor denominación posible, ¿cuál va a ser el número de integrantes que aparecen ahí? El número de integrantes sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allá, entonces ahí hay 9 integrantes. Se encuentran 9 integrantes. Allá, pero recuerda que el precio de cada persona era 5 soles. Entonces cada uno debe tener un costo de 5 soles. Entonces si es 5 soles nos preguntan cuál va a ser el gasto total. Entonces el gasto debe de ser igual a 9 por 5. Es decir, tenemos un total de 45 soles de gasto y 45 se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 2. La familia Pérez González asisten a un restaurante denominado Carnes y Pollos a la Parrilla. Dicha familia está integrada por 2 abuelos, 2 abuelas, 3 madres, 3 padres, 3 hijas, una tía, una sobrina, un sobrino, 2 suegras, 2 suegros y un yerno, una nuera, un nieto, una nieta y 2 cuñadas. Además, se sabe que cada integrante de la familia Pérez González consumió una parrilla y una gaseosa. Si el costo es de 15 y 3 soles respectivamente, ¿cuál es el gasto mínimo realizado por dicha familia? Allá. Entonces, este ejercicio es algo similar a lo que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿no? Nos pide el gasto mínimo. Bueno, para poder encontrar el gasto mínimo, entonces deben estar reunidos la menor cantidad de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre cada uno de ellos gasta lo mismo. Acá dice cuando comen la parrilla y comen la gaseosa, resulta que gastan 15 y 3 soles respectivamente. Entonces, el gasto de cada uno va a ser 15 soles por la parrilla y 3 soles por la gaseosa, sería un gasto total de 18 soles por cada persona. Pero como queremos el gasto mínimo, entonces hay que tratar de minimizar estos integrantes, ¿no? Entonces, nuevamente aparecen aquí abuelos y abuelas. Y aparece yerno y nuera. Entonces, ya se estarán imaginando cómo vamos a hacer el gráfico, ¿no? Entonces debe estar la generación de los abuelos, la generación de los padres y aquí la generación de los hijos y por tanto ser nietos de esta generación. Allá, pero ahora, siempre también en los problemas no tenemos por qué complicarnos, ¿ya? Vamos a poner ahí los casos más naturales posible. Por ejemplo, si acá dice que hay 2 abuelos y 2 abuelas, entonces creo que lo más natural sería considerar acá un abuelo, una abuela. Aquí también un abuelo y una abuela. Allá, pero como están apareciendo por ahí padres y madres, bueno, entonces consideramos que estos están casados. Por aquí también consideramos que están casados y por lo tanto, si tienen hijos o hijas, ya está. Ellos llegarían a ser, aparte de abuelos, llegarían a ser padres, ¿no? Pero nuevamente, fíjense que como aparece yerno y aparece nuera, entonces vamos a considerar y similar al caso anterior, ¿no? Aquí que esté un hijo, por acá que esté una hija. ¿Y cómo van a estar estos dos? Ellos, aparte de ser hijos, que sean una pareja, ¿no? Una pareja y de esposos, y por lo tanto ya tenemos a el yerno y también tenemos a la nuera. Y bueno, ellos van a llegar a ser padres de esta generación, pues. A ver, repasemos. Dice, deben de estar los 2 abuelos. ¿Están los 2 abuelos? ¿Sí? Este es abuelo de esta generación y este es abuelo de esta generación. 2 abuelos. 2 abuelas. 2 abuelas. Acá está abuela de ellos y esta de acá abuela de ellos. 3 madres, ¿estarán las 3 madres? Sí, no, sí están las 3 madres. Esta mamá de él, esta mamá de ella y ella mamá de esta generación. 3 madres. 3 padres. Bueno, deben de estar 3 padres. Este padre de él, este padre de ella y este padre de esta generación. 3 padres. 3 hijas, ¿estarán las 3 hijas? Bueno, resulta que hasta ahorita recién vemos acá una hija. Entonces, puede ser que acá estén las otras 2 hijas o de repente este tiene una hermana.
O tal vez este tiene una hermana. Entonces esas 3 hijas aún no están. Pero ya como hemos leído el ejercicio, fíjense que por acá aparece cuñadas. Si aparece cuñadas, entonces 2 cuñadas. Si estos 2 son esposos, entonces creo que para que aparezcan esas cuñadas tendríamos que considerar así, ¿cierto? Que este de acá tenga su hermana, entonces este de acá va a ser su cuñada y este va a ser la otra cuñada. Entonces están 2 cuñadas. Bien, a ver, retomemos acá, nos habíamos quedado en este lado. Ahora dice 3 hijas. Como hay 3 hijas, ya está acá una hija y acá la otra hija, 2 hijas. Allá, entonces aquí que esté la tercera hija, 3 hijas. Una tía. Bueno, como debe de estar una tía, entonces efectivamente, mira, ve, al considerar esto, como son hermanos, esta es tía de ella, una tía. Una sobrina, allá, entonces esta es la única sobrina. Un sobrino, bueno, debe de haber un sobrino. Como no hay, entonces consideramos acá un hijo más, y así este va a ser sobrino de ella, un sobrino. 2 suegras, claro, esta es suegra de ella y esta es suegra de él, ya están las 2 suegras. 2 suegros también. Este es suegro de él y este es suegro de ella. Ya están los 2 suegros. ¿Qué más? Después, un yerno, ahí está. Este de aquí va a ser pues el yerno, ¿no? Ahí tenemos, este es el yerno. Un yerno, ya está. Una nuera, este va a ser nuera de ellos. ¿Qué más? Un nieto, ahí está. Este es el nieto de estos de acá. Un nieto. Una nieta, también, esta es la nieta de ellos. 2 cuñadas, justo ahí está, ¿no? Cuñada de él y cuñada de ella, 2 cuñadas y ya están. Bueno, pero como cada uno había gastado 18 soles, entonces, ¿cuál es el número de integrantes? El número de integrantes, como nos pedía mínimo, acá está lo mínimo posible, sería 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son un total de 9 integrantes. Pero nos pedía cuál era el gasto mínimo. Entonces, el gasto va a ser igual. Son 9 integrantes y cada uno gastó 18 soles. Entonces, sería 9 por 18. 9 por 18 estamos hablando de 162 soles en total. Y 162 se encuentra en la alternativa D. Problema número 3. En una reunión familiar, Juan conversaba con el hijo del esposo, de la tía, de la hija, de la suegra, del esposo de su hermana. ¿Con quién hablaba Juan? Bueno, vamos a determinar aquí con quién está hablando Juan. Bueno, les había indicado que en este tipo de problemas de lazos familiares habían 2. Bueno, en este caso, los 2 primeros vimos sobre cantidad mínima de personas, ¿sí? En esta pregunta, si ustedes se dan cuenta, nos están dando ya la relación entre ellos, ¿no? Nos hablan de la suegra, nos hablan de la tía, nos hablan de Juan. Entonces, en este tipo de problemas solamente bastaría con armar el esquema, ¿sí? Entonces, el esquema. Y como acá está apareciendo un texto demasiado largo ahí que parece trabalengua, entonces se sugiere comenzar de la parte final hacia adelante, ¿sí? Entonces, el que está conversando es Juan, pero en la parte final aparece ¿quién? Su hermana. Bueno, entonces empezamos a hacer el esquema. Sería de esta manera. Juan dice, ¿qué nos hablan de Juan? Allá, antes de eso nos está hablando de su hermana. Entonces acá vamos a considerar que está su hermana. Entonces si ahí está su hermana, bueno, por acá debe estar papá o mamá, ¿sí? Entonces ahí está Juan y su hermana. Pero ¿quién nos habla anteriormente de la hermana? Bueno, nos habla el esposo de su hermana, o sea, el esposo de ella. Si nos habla del esposo de ella, entonces eso se está refiriendo que ella está casada. Entonces acá está el esposo de ella. Ya está, este es el esposo. Ahora, anteriormente a esto nos habla de la suegra de este esposo. ¿Y quién es la suegra de este esposo? La suegra de este esposo es la mamá de ella y por lo tanto la mamá de Juan. Entonces hasta acá está la mamá de Juan. Ahora nos habla de la hija de esta suegra, o sea, la hija de ella. Ya, pero la hija de ella, ¿quién es? Puede ser esta. Profe, ¿y qué tal si tiene una hermana más? Bueno, o puede ser esta de acá, una de las 2. Pero si nos está hablando de la hija de esta suegra, puede ser ella o puede ser ella. Ya está, una de las 2 hijas. Pero antes de ello nos está hablando de la tía de esta hija. Ya, ¿y quién va a ser esa tía? Bueno, la tía sería pues la hermana de ella, ¿no? Entonces vamos a considerar así. Esta de acá con este de aquí van a ser hermanos.
Entonces acá vamos a tener la hermana de ella, ¿no? Y esta de acá va a ser la tía, o bien de ella o bien de esta, ¿sí? Entonces estamos aquí con la tía. ¿Qué más? Nos está hablando de el esposo de esta tía. El esposo de esta tía. Entonces, si es el esposo de esta tía, entonces estaríamos hablando de el tío de Juan. ¿Qué más? Y ahora el hijo de este esposo. Bien, el hijo de este de acá, ¿quién es? Este es el hijo de ese esposo. Entonces aquí está hablando. Justo Juan dice está hablando con este de acá que es hijo. Entonces, ¿qué relación hay? Si estos son los tíos de Juan y él es su hijo de estos tíos, bueno, entonces la relación entre estos dos, ¿cuál será? La relación entre estos dos es que van a ser primos. O sea, ¿con quién estaba hablando Juan? Juan estaba hablando con su primo. Bueno, entonces eso se encuentra en la alternativa A. Muy bien. Ahora vamos a hacer los ejercicios relacionados a otros temas, ¿no? Otras situaciones lógicas. Como por ejemplo este problema número 4, el cual dice así, ve. En la siguiente figura determine la cantidad máxima de triángulos que hay, ¿no? ¿Cuántos triángulos habrán acá? Bueno, en este caso ya esto corresponde a lo que es conteo de figuras, ¿no? Pero, ¿cómo se hacen los ejercicios esta vez con conteo de figuras? Acá, ¿no? Por lo general hay algunos métodos donde hay que poner letras o hay que poner números y vas viendo ahí relacionando de uno en uno, de dos en dos, de dos en tres, así sucesivamente, ¿no? Bueno, y lo otro sería, en lo posible, a veces, no siempre eso ocurre, pero a veces podríamos reducir a otro tipo de expresiones o a otro tipo de situaciones ya un tanto conocidas. Y una de esas situaciones podría ser esta. A ver, imagínense que tuviéramos el siguiente gráfico. Como nos está pidiendo triángulos, vamos a trabajar con triángulos, ¿ya? Entonces, tenemos este gráfico así. Bueno, y si tenemos este gráfico, podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuántos triángulos vemos acá? La cantidad máxima. Entonces, vamos a decir así, que el número de triángulos va a ser igual. A ver, vamos contando, ¿ya? A ver, de uno en uno. De uno en uno sería acá 1, 2, 3, 4 y 5. Allá, entonces van 5. Más, ahora de 2 en 2 sería 1, 2, 3, 4. Allá, 4. ¿Más quién? Ahora de 3 en 3. 1, 2, 3. Ya está, 3. Ahora de 4 en 4. 1, 2. Y por último, de 5 en 5. O sea, todo. Si contamos todo, hay 1. ¿Cuántos hay? Bueno, si bien es cierto, sí, podemos sumar y nos va a salir acá un total de 15. Bueno, pero creo que esto nos podemos dar cuenta que es la suma del 1 al 5. Y la suma del 1 al 5 por formulita sería 5 por 6 entre 2, que es la suma de los primeros números naturales. Bien, pero en realidad esto podríamos ya tomarlo como una fórmula para el número de triángulos cuando se tenga que contar de esta manera, ¿no? Entonces, podría ser de esta manera. Acá poníamos 1, 2, 3, 4, 5 y entonces el número total va a ser 5 por 6 entre 2. Ahora la pregunta es, ¿no? Profe, ¿y si hubieran más? Bueno, si hubieran más también se vería de forma general, ¿no? Imagínate que si acá hubiese sido así, puntos suspensivos, y acá ponemos hasta n, entonces, ¿cuál debería de ser nuestra formulita? Nuestra formulita ya para n sería el número de triángulos, sería n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces va a ser n multiplicado por n más 1, todo esto sobre 2. ¿Ya está? Entonces, eso podríamos ir utilizando. Pero ahora la pregunta surge ahí, ¿no? Profe, ¿y dónde aparece eso? Bueno, aparece en varias partes. Miren, situaciones así como hemos dado, fíjense que aparece aquí. Ve, por ejemplo, noten en este triángulo. Ve. Ojalá se vea el color que estamos dando. En ese triángulo. En todo este triángulo, a ver, vamos a pintarlo más acá afuera, ¿ya? En todo este triángulo así que aparece acá, encontramos una situación de ese tipo, ¿ya? Van a disculpar ahí que esté así un poquito de este tipo, pero creo que es necesario para que ustedes vean dónde va. Entonces, en todo ese triángulo aparece acá así, ve. Aparece por acá este triángulo en el cual a partir de este vértice está trazado por acá 1, por acá 2, por acá 3 segmentos. Igual al caso anterior.
Entonces, ¿cuántos triángulos se puede contar en esta parte? Ahí numeras, ¿no? 1, 2, 3, 4. Allá, entonces vamos colocando acá. El número de triángulos va a ser ¿quién? 4 multiplicado por 5 sobre 2. Pero ya se estarán dando cuenta que aparece otro triángulo de este tipo, ¿no? ¿Cuál va a ser ese otro triángulo? Ese otro triángulo que aparece está aquí, ¿ve? Miren, acá. Aquí, en este lado, vamos a ponerle por acá y por aquí también. ¿Cierto? Hay otro triángulo de este tipo, donde hay 1, 2, 3, 4. Allá, o sea, esto mismo, ¿por cuánto? Por 2. ¿Sí? Pero de repente, algunos ya se habrán dado cuenta y habrán dicho así, ¿no? Profe, pero falta pues, porque resulta que yo puedo encontrar, miren, aquí otro triángulo más pequeño en el que interviene esta línea de aquí, esta línea central. Y ahí también aparece 1, 2, 3, 4. Es decir, ahí también puedo contar así. Entonces ahí nuevamente va a ser 4 por 5 sobre 2. Entonces sería más. Pero de repente alguien dirá, no, profe, pero un momento, resulta que acá también podemos encontrar una estructura de este tipo. Sí, y efectivamente, es decir, se estaría repitiendo esto por ¿cuánto? Por 2. Entonces, con esto en realidad, ¿qué es lo que hemos acabado de contar? Bueno, con esto estamos acabando de contar el número de triángulos que hay en esta parte interna, más lo de acá, más este de aquí, y más este otro, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que nos falta? Bueno, fíjense que ya está contado todo aquí, ya está contado todo acá, ya está contado todo por aquí y todo por acá. Bueno, lo único que nos falta, de repente con triángulos pequeños, sería esta otra. Vamos a colocar por acá, esta parte de acá. ¿Cuántos triángulos vemos ahí? Ahí se puede contar solamente, ¿no? Acá hay 1, por acá 2 y todo esto 3. Entonces acá sería más 3. Pero ¿más cuánto? Si ustedes se percatan, acá nuevamente, en este otro lado va a aparecer ¿cuánto? Va a aparecer otros 3. 1, 2 y todo esto 3. Entonces sería más 3. Ya está. Pero ¿ya se habrá terminado todo? Bueno, no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hemos considerado los triángulos de aquí y de acá abajo. De este lado de acá y de este lado de acá. Y nos faltaba estos extremos, ¿no? Con eso habíamos contado todos. Pero fíjense que acá hay otros triángulos especiales. ¿Ve? Este triángulo no lo hemos contado. Ni este otro no entró a la cuenta, ¿no? Porque eso en ningún momento entró en esa formulita. Ni este otro de acá, ni este otro de acá. Es decir, ¿cuántos hay ahí? Ahí hay 4 más. ¿Cierto? Bueno, ¿pero esos serán todos? Bueno, en realidad no, porque ahí faltaría más. ¿Por qué? Porque dentro de todo este, por ejemplo acá, todo este cuadrilátero que aparece, estaban trazados acá 1 y 2 diagonales. Si bien es cierto, hemos acabado de contar todos los triángulos aquí, aquí, aquí y aquí, los que aparecieron en esta parte, ¿no? Cuando estaba partido así, hemos contado todos los triángulos. Si bien es cierto, hemos contado todos ellos, pero lo que no hemos contado fueron todo este triángulo, ¿ve? Todo este triángulo que aparece acá. ¿Cuántos triángulos de ese tipo hay? Aquí va a haber 1. Por aquí hay 2. Por este lado hay 3. Y por acá habrá 4. Entonces acá sería más 4. Pero falta todavía, porque hay otra situación similar en este grandote. En este grandote por acá tendríamos 1, por acá tendríamos 2, ahora por acá tendríamos 3 y por este otro lado tendríamos 4, es decir, más 4 más. Bueno, ahora sí, ya estarían contados todos, ¿no? Como ya hemos contado todos, acá sería 4 por 5, se cancela esto, va a ser 20, por acá otra vez va a ser 20, van 40, más 6, 46, más 4 sería 50. 50 más 8 sería 58, es decir, el número de triangulitos que se encuentra ahí como máximo sería 58. Y eso se encuentra en la alternativa B. Pregunta número 5. En el siguiente diagrama de flujo que muestra la figura, Mario ingresa el número 6. Determina la suma de los números escritos. Muy bien, este es un problema correspondiente a diagramas de flujo, ¿no? Que también son llamados programas o algoritmos, también algunos le conocen, ¿no? Bueno, ahí tiene distintos nombres, ¿no? Pero el nombre real es diagrama de flujo. Bueno, en este tipo de ejercicios, la parte principal
consiste solamente en seguir la secuencia, ¿no? Seguir la secuencia que te va dando y obviamente uno debe de empezar en el inicio y terminar, en este caso, en el fin. Cuando llegas acá ya no tienes que hacer el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá nos están indicando que al inicio Mario va a ingresar el número 60. Bueno, entonces va de esta manera, ¿no? Empieza el programa, inicio. Justo te dice ingrese número. ¿Qué número se ingresa? Dice se ingresa el número 60. Entonces vamos por acá. Vamos a hacer acá el proceso, ¿ya? Entonces por este lado vamos a hacer el proceso. A ver, va de esta manera. Ingresa un número. Dice qué número se ingresa, es el 60. Bien, luego dice disminuye en 5 al último número. Allá, entonces, como esto es el último número, lo disminuyes en 5. ¿Cuánto te queda? Te quedaría 55. Ahora te dice, escribe el último número. Bueno, esto fue el último número. Entonces, eso dice se escribe. Entonces, acá va a estar un número escrito. Bien, luego pasa este casillero, ¿no? Dice, ¿el último número es par? A ver, ¿este último número es par? No. Como la respuesta es no, tienes que seguir esta flechita y esta flechita te lleva acá. Y de acá nuevamente te hace volver a esta parte. Dice, disminuye en 5 al último número. Entonces, nuevamente a él lo disminuye en 5. Si lo disminuyo en 5, te queda 50. Ahora viene por este lado y te dice, escribe el último número. Allá, entonces vamos a escribir ese 50. Ahora te pregunta, ¿el último número es par? Como este es el número escrito y este es el último. ¿Esto es par? Sí. Como la respuesta es sí, llega por acá. Divide entre 2 al último número. A ver, divides entre 2 al último número, te da 25. Ahora te pregunta, pasa para este lado. ¿El último número es par? A ver, 25 es par. Como la respuesta es no, entonces viene nuevamente por este proceso y te hace regresar a este lado. ¿Qué te dice? Disminuye en 5 al último número. Allá. ¿Y cuál fue el último número? Este. Disminuye en 5. Allá te queda 20. Luego de eso te dice, escribe el último número. Escribes el último número. Es decir, vas a escribir 20 por acá. ¿Qué más? Después dice, ¿el último número es par? Sí, este último número es par. Viene para este lado. Divide entre 2 al último número. Ya, divides entre 2 al último número, que es 20, te queda entre 2, va a quedar 10. Ahora te pregunta, ¿el último número es par? ¿El último número es par? Sí. Allá, entonces llegaste al fin. Como ya llegaste al fin, terminaste de hacer todo el proceso. Como se ha terminado de hacer todo el proceso, te dice, determine la suma de los números escritos. Bueno, entonces lo único que tenemos que hacer es sumar todo esto. Hay que sumar acá 55 más 50 sería 105. 105 más 20 estaríamos hablando de un total de 125. Y 125 se encuentra en la alternativa B. Muy bien, pregunta número 6. En la figura, el sólido está formado por 7 cubos iguales pegados entre sí. Se sumerge completamente en un recipiente con pintura. Luego de secar y despegar, ¿cuántas caras pintadas más hay que el número de caras no pintadas? Bien, allá dice, tenemos acá, vamos a contar cuántas caras pintadas más hay que las no pintadas, ¿no? Cuando se deja secar y se despega. Bueno, solamente voy a fijar una de ellas, ya un color. Voy a utilizar este color celeste para poder identificar a la cantidad de caras pintadas, ¿ya? Y vemos, y hay que analizar cubo por cubo. A ver, por ejemplo acá, cuando esto despegas, ¿cuántas caras pintadas tendrá? Bueno, va a tener por acá 1, por este lado 2, por acá 3 y la parte de atrás va a estar 4. Entonces esta de acá va a tener 4 caras pintadas. ¿Más quién? Más ahora este de aquí. ¿Cuántos tendría? Tendría por acá 1, 2, atrás 3 y por este lado 4. Este tendría también otros 4. Más, ahora vamos por acá, el de aquí. Este tendría 1, 2, atrás 3, abajo 4 y este lado 5. 5. Más, vamos a ponerle acá, este tiene 5. El que sigue, este tendría 1, 2, 3 y abajo 4. Allá, entonces acá tendríamos 4 también. Más, y por este otro lado tendríamos 1, 2, abajo 3 y por la izquierda 4. Entonces aquí también 4. Más, bueno, y faltan ahí un par de cubos. ¿Cuáles serían? El que está debajo de él.
es el que está debajo de él. ¿Cuántas caras pintadas tendrá? Bueno, fíjense que el que está pegado, el que está debajo de él, está pegado arriba por una cara, a la derecha por una cara, a la izquierda por otra cara y al frente por otra. O sea, tiene 4 caras pegadas. De esas 4, 2 no están pegadas, por lo tanto, esas 2 son las que se van a pintar. Entonces ahí tendrían 2 caras pintadas. Y la misma situación sería con el cubito que se encuentra debajo de él. ¿Cuántas caras estarán pegadas? Arriba está pegada con él, al frente con esto, y a la derecha con el que está debajo de este tipo. Así es que tiene 3 caras pegadas, por lo tanto esas 3 no se pintaron. Las otras 3 sí. Bueno, entonces acá sería más 3. ¿Cuántas caras pintadas hay entonces? Sería 4 y 4, 8, 8 más 5, 13, 17, 21, 22, 23, 26 caras pintadas. Bueno, y las sin pintar, recuerden que un cubo tiene 6 caras. Si hay 6 caras y 4 están pintadas de uno, entonces del otro hay 2 sin pintar. De este 4, entonces hay 2 de él. De este 5, entonces tiene una cara sin pintar. De este 4, entonces hay 2 sin pintar. De este 4, entonces aquí hay 2. De este 2, entonces las otras 4 están sin pintar. De este 3, entonces los otros 3 están sin pintar. Sumamos, sería 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16. Entonces hay 16 sin pintar. Bien, pero ¿qué nos estaba pidiendo? ¿Cuántas caras pintadas más hay que el número de caras sin pintar? Allá, entonces lo demás sería efectuando la resta, es decir, 26 menos 16, estamos hablando de un total de 10. Y 10 se encuentra en la alternativa D. Pregunta número 7. En la figura se observa un recipiente que tiene la forma de un cilindro de revolución lleno de agua, en el cual se han colocado 2 esferas de igual radio y cuyo volumen de las 2 esferas es 64 tercios de pi. Si inicialmente el recipiente estaba lleno de agua y además la altura del cilindro es 4 veces el radio de una de las esferas inscritas, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua han quedado al colocar las 2 esferas? Muy bien, a ver, dice que en la figura tenemos un recipiente que tiene la forma de un cilindro de revolución, ¿ya? Que está lleno de agua, pero dentro se han colocado 2 esferas de igual radio, ¿no? Entonces, pero dice más abajo que estaban inscritos, ¿no? Estas esferas están inscritas. Bueno, entonces eso significa que si a su radio le llamo R, entonces el de acá también va a ser su radio R. Y como estaba inscrita, entonces el radio acá de la base del cilindro va a ser también R. Bien, recuerden cuál era el volumen de una esfera. El volumen de una esfera era igual a ¿quién? Era igual a 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo. Pero, ¿qué es lo que nos dicen? Dicen que estos 2 juntos tienen un volumen de 64 pi tercios. Eso significa que con eso podemos hallar el radio, ¿no? Entonces, si el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por el radio elevado al cubo, entonces, y acá tengo 2 esferas, entonces el volumen entre las 2 sería 2 veces este valor. Y esto ha de ser igual a 64 pi tercios. Bueno, entonces aquí operando nos quedaría de esta manera. Será él o con él, va a ser 2 por 4, 8. Octava por acá va a ser 8. Se va este pi con este pi. Y entonces nos quedaría que r elevado al cubo es 8. Por lo tanto, el radio es igual a 2. Bueno, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, resulta que lo que nos está pidiendo es que, como este cilindro estaba lleno de agua, dice, cuando se han colocado estas 2 esferas, obviamente se salió el agua. Como se ha salido el agua, nos preguntan cuántos centímetros cúbicos de agua se quedaron allá. O sea, es lo que está fuera de estas esferas, ¿no? Entonces, el volumen de agua que se habrá quedado, ¿cuánto sería? Vamos a poner acá. El volumen de agua. El volumen de agua. ¿Cuánto va a ser el volumen de agua que queda? Va a ser el volumen del cilindro menos ¿quién? Menos el volumen de las esferas, de las 2 esferas. Pero ya tenemos nosotros cuál es el volumen de las 2 esferas. Resulta que el volumen de estas 2 esferas nos daban de dato, ¿no? Nos decían que las 2 esferas eran 64
pi tercios. Bueno, entonces nos falta el volumen solamente del cilindro. Y para hallar el volumen del cilindro, sabemos que el volumen de un cilindro, ¿a qué era igual? Bueno, eso era igual a el área de la base multiplicado por su altura. Bueno, ¿y cuál va a ser el área de la base? El área de la base, como es una circunferencia, sería pi por el radio al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. Pero acabamos de hallar que el radio vale 2, o sea, sería pi por 2 elevado al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura. Pero fíjense que acá nos decía que la altura de ese cilindro, ¿cuánto era? Resulta que la altura del cilindro es 4 veces el radio. Es decir, 4 veces R. Y como R vale 2, sería 4 por 2, 8. Es decir, esto por 8. Por lo tanto, el volumen del cilindro sería un total de 32 pi centímetros cúbicos. Bien, pero como ya tenemos que el volumen del cilindro es 32 pi centímetros cúbicos, y para saber el volumen de agua hay que restarle el volumen de las esferas, que es 64 pi tercios, entonces bastaría solamente con hacer la diferencia. Y la diferencia sería 32 pi tercios nada más, ¿no? Si restas 32 pi menos 64 pi tercios, te va a quedar 32 pi tercios. ¿Y eso dónde se encuentra? Eso de ahí se va a encontrar en la alternativa C. Pregunta número 8. Dos hermanos, Fernando y Matías, son dos jóvenes estudiantes de la universidad y tienen como pasatiempo proponerse problemas de curiosidades matemáticas. Un día, Fernando le dice a su hermano menor, Matías, que puede leer su mente con ayuda de las matemáticas, para lo cual le pide que siga los siguientes pasos. Piensa un número cualquiera de 3 cifras que no termine en 0 y le ruega que ponga las cifras en orden contrario. Hecho esto, debe restar del número mayor el menor y la diferencia obtenida sumarla con ella misma, pero con las cifras escritas en orden contrario. Luego que Matías realizó de manera correcta las operaciones indicadas por Fernando, este le pregunta: ¿quieres que adivine qué número es el que te salió como resultado? Sí, responde Matías. Entonces Fernando cerró los ojos, se concentró y le responde a Matías. ¿Cuál crees que fue la respuesta que dio Fernando? A ver, ¿cuál de ellas habrá dado la respuesta, no? Bueno, creo que acá podríamos hacerlo de manera general, ¿no? No es necesario, bueno, si ustedes piensan, se ponen en la posición, en este caso de Matías, das un número y haces las operaciones, te va a salir pues el resultado, ¿no? Porque acá te está dando de manera general. Pero vamos a tomar un número cualquiera, ¿ya? Un número así con letras. De acuerdo a los procesos, dice así. Ojo, vamos a averiguar la respuesta que ha dado Fernando. O sea, es decir, pensamos en un número cualquiera de 3 cifras que no termine en 0. Por ejemplo, A, B, C. Eso que sea el número. ¿Ya? Hacemos todas las operaciones y una vez que hacemos todas las operaciones, con eso vamos a hallar el número que le resulta a Matías y por lo tanto sería el número que ha adivinado Fernando. ¿Ya? A ver, si el número es ABC, según el proceso nos dice así, ¿no? Que pensáramos en un número de cualquiera de 3 cifras que no termine en 0. Por lo tanto, C no es 0. Luego hay que poner ese número con cifras en orden contrario. A ver, ¿cuál sería el número con cifras en orden contrario? Sería C, B, A. Ya está. ¿Qué más? Hecho se debe restar del número mayor el menor. Vamos a suponer que esto es el mayor. Si no, sería al revés y prácticamente va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, si restamos del mayor, vamos a restarle el menor. ¿Qué queda? Pero ustedes ya deben recordar pues que justamente esta es una propiedad, ¿no? Si restabas un numeral ABC menos CBA, ¿qué te salía? Te salía acá una última cifra, Y, te salía siempre la parte central 9 y te salía por acá siempre X. Pero no bastaba con eso, siempre la cifra central va a ser 9 cuando restas así por el otro número con cifras cambiadas. Pero no va a bastar con eso, sino que también se va a cumplir que X más Y va a ser igual a 9. ¿Ya? Entonces esa es la parte curiosa. Cuando restas ABC menos CBA, siempre te sale un numeral de 3 cifras, en el cual X más Y va a ser 9 y la cifra central va a ser 9. Bueno, sigamos con el proceso. Ahora, ¿qué más le ha pedido en el proceso hacer Fernando?
Bueno, hemos puesto el número con el orden contrario. Hecho esto, dice hay que restar del mayor el menor. Bueno, aquí nos habíamos quedado y nos salió este numeral. Dice, y la diferencia obtenida, o sea, esto, hay que sumarla, dice, con ella misma, pero con las cifras escritas en orden contrario. Allá, o sea, es que esta diferencia que es x 9y, dice, eso hay que sumarle con este mismo número, pero escrito con las cifras contrarias. O sea, y9x. ¿Cuánto va a salir este resultado? Bueno, por lo que les acabo de indicar, sabemos que por propiedad x más y era 9. Entonces, si yo sumo, va a ser x más y, va a ser 9. No llevo nada. 9 más 9, 18. Llevo 1. Y x más y 9 más 1 va a ser 10. Allá ve, entonces siempre le va a salir ese resultado. ¿Cuál fue entonces la respuesta que va a tener que decir nuestro amigo Fernando? Va a ser 1089, ¿no? Entonces, hemos dado cualquier número general, siempre el resultado va a ser 1089. ¿Ya? Entonces ahí sale la alternativa A.